estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya la número 154 semanas, pues tratando de que se incremente la cultura jurídica de quienes nos están viendo, estudiantes de derecho, de otras carreras y público en general interesado en temas jurídicos, políticos y sociales que seguramente les son de interés y sobre todo impactan nuestra vida, queramos o no. Y bueno, el día de hoy es transmitiendo desde este maravilloso, lo pueden ver, maravilloso y espectacular puerto de Acapulco. Está esplendoroso aquí el clima. Y bueno, el día de hoy dos temas muy importantes de índole jurídico. Estamos celebrando un aniversario más de la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que para los que aún no lo han leído, pues es muy importante leerla, conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, en ese pequeño librito, la ley fundamental, la Carta Magna, que sin duda es muy importante. Recuerden que la Constitución, pues básicamente es la ley primigenia, la primera constitución político-social del mundo, porque incluye derechos sociales. Y para quienes no la conozcan, pues es importante darle una ojeada, sobre todo a los primeros 36 artículos de la Constitución. Ahí podemos desprender varios derechos básicos: el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión, la igualdad entre hombre y mujer, el derecho a la educación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, el catálogo de derechos indígenas, el derecho a la educación, etcétera, ¿no? Pareciera que no es importante conocerlos, pero sí es muy importante conocer esa parte que le llamamos los juristas dogmática de la Constitución, donde precisamente se establecen nuestro catálogo de derechos básicos frente a la autoridad, frente al Estado, y la parte orgánica, que es un poquito ya más compleja, la organización del Estado, la división de los poderes, en quién recae el poder ejecutivo, legislativo, el judicial. Sin duda estos 136 artículos, pues muy importantes, conocerlos, porque pues cómo vamos a ejercitar y hacer valer nuestros derechos si los desconocemos. No es posible. Y cualquier persona que ya sea ciudadano o no, incluso extranjeros, pues es importante conocer este cuerpo de leyes fundamentales que ha tenido más de 300 reformas hasta el día de hoy. Y lo que muchos juristas hemos comentado es que si urge una nueva constitución aquí en México, y la respuesta es que sí. Necesitamos tener una nueva constitución acorde a nuestra realidad política y social, porque desafortunadamente muchos de esos derechos que establece nuestra Carta Magna, nuestra ley fundamental, pues son meros ideales que desafortunadamente no se logran, y que bueno, hace falta que se replantee la relación entre el Estado, entre los particulares, tengamos más herramientas el ciudadano para exigir el cumplimiento de estos derechos básicos, elementales, por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, y que realmente no quede en la subjetividad jurídica, sino en la objetividad, en la realidad, porque cuántas personas pues no tienen acceso a ese mínimo de derechos, ese mínimo de libertades. Y de ahí que se plantee otra nueva constitución político-social, en donde pues quizá una de las partes más importantes sea la de los derechos de carácter político-electoral, hacia dónde van esas herramientas de democracia directa, el voto, el ser votado, el votar en una consulta ciudadana, el referéndum, la iniciativa popular, herramientas que tiene el ciudadano, pero que todavía no han sido suficientes para dar ese poder de decisión frente al gobernante, frente al gobierno, al Estado como tal. Y sin duda, cada que se celebra el Día de la Constitución, siempre los discursos son bastante agradables, bastante
pues objetivos e idealistas a su vez, pero pues ese discurso, esas palabras se topan con la realidad de que pues mucha gente, ejemplo los docentes de educación superior de instituciones privadas, pues mucha gente no accede a esos derechos, por ejemplo los derechos laborales, un ramo muy importante que desafortunadamente en el tema docente pues quedan de lado, no es realidad, urge una reforma incluso de calado constitucional para que se hagan realidad estos derechos, solamente por poner un ejemplo. Algunos otros más, como la libertad de tránsito, el derecho a la salud. Realmente tenemos el servicio de salud que merecemos los mexicanos, tenemos ese servicio de salud de calidad, tenemos el derecho a un ambiente sano, realmente se está cumpliendo. Entonces, festejos van, festejos vienen, pero sin duda la corriente actual es que pues tengamos un nuevo replanteamiento, un nuevo constituyente, una nueva constitución, y sobre todo que esté apegada a nuestras realidades sociales, realidad política y realidad jurídica, porque pues podemos tener ahí esa ley fundamental, ese pequeño librito de 136 artículos, pero si no se aterrizan esos derechos, ni tampoco como ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones, pues realmente va a quedar en un mero documento que no va a tener mayores implicaciones. Esta es la reflexión precisamente el día de hoy, que se cumple otro aniversario más del Día de la Constitución. Y otro tema que quise abordar el día de hoy es el tema de las leyes vicarias. De hecho, tuve oportunidad de estar en la ciudad de Guadalajara hace una semana y me pude percatar que ese tema de la ley vicaria lo quiere aprobar los congresos locales, pero sin mayor reflexión, sin mayor estudio, sin realmente consultar a quienes estén implicados en esa ley. Padres de hijos, padres y madres están directamente interesadas en estas leyes vicarias, y me llamó la atención de que quienes estuvieron en esa manifestación en el Teatro Degollado, que había un evento del gobierno del estado de Jalisco, eran mujeres las que estaban pugnando porque que la ley vicaria era una ley que criminalizaba al hombre por el simple hecho de serlo. Y desafortunadamente muchas veces las iniciativas, las reformas de ley se hacen por tratar de satisfacer un reclamo de la sociedad, pero sin mayor estudio, sin mayor planteamiento de fondo, porque recordemos que la ley vicaria es tratar de penalizar, de sancionar a los hombres que induzcan a sus hijos en contra o tengan alguna cuestión en contra de la madre. Pero recordemos que pues tanto padre o madre pueden influir negativamente en los hijos, sobre todo cuando hay disolución del vínculo conyugal, y desafortunadamente no solamente los padres pueden influir negativamente en los hijos, en los menores, sino también las madres. Esto no quiere decir que no pueda sancionarse a ambos en relación a su género, porque pues aquí el tratar de sancionar al hombre por el simple hecho de serlo y criminalizarlo con estas famosas leyes vicarias, pues yo pienso que pues tanto el hombre o la mujer pudieran incurrir en este tipo de conductas que finalmente se van a ser consideradas ilícitas, y no solamente cargado hacia un género. De hecho, en muchas de las resoluciones que actualmente los jueces, sobre todo los jueces familiares y ahora los jueces de oralidad familiar aquí en Puebla, dictan resoluciones que una, no están fundamentadas, y dos, están francamente enderezadas en contra del hombre por el simple hecho de serlo. Y por recordar
recordemos que debe de prevalecer también una cierta presunción de inocencia. Eso quiere decir que hasta que no esté probado que efectivamente el hombre o la mujer inciden negativamente en los hijos, en ponerlos en contra del otro padre, pues debe de respetarse esa presunción de inocencia, porque pues todavía no existe un juicio que realmente haya demostrado que ya sea el padre o la madre utilicen de rehén a los hijos por alguna cuestión de índole familiar, y pienso que eso debe de revisarse, porque me parecieron los argumentos de aquella manifestación válidos, porque pues muchas veces nos damos cuenta que los jueces, está bien que se proteja al menor, a la mujer, eso es muy correcto, eso está muy bien, pero pues muchas veces sesgan sus resoluciones con cuestiones de mero género, sin mayor reflexión, sin mayor cuidado. Y prueba de ello son estas leyes vicarias que, bueno, en Puebla ya se aprobó, en otros estados está por aprobarse, en Jalisco está por aprobarse, y pienso que esos planteamientos son válidos. No se puede legislar al vapor, no se puede legislar sin mayor reflexión, y pienso que pues debe de darse una mayor reflexión en torno a estas famosas leyes vicarias que implican a menores, implican a la mujer, implican al hombre, y que bueno, pues cualquier conducta, independientemente de quién la manifieste y del género, pues deben de sancionarse, pero no solamente inclinado hacia el hombre, ¿no? Entonces yo pienso que esto amerita una mayor reflexión, y bueno, aquí estaría trastocándose el artículo 4 incluso de la propia Constitución, que pugna por la igualdad entre hombre y la mujer, ¿no? Entonces, pues es muy importante que se reflexione en ello, en este día de la Constitución, y que bueno, pues no quede solamente en un mero ideal esos derechos, sino que pues se apliquen día a día, y que consigamos, se genere, ¿por qué no?, una nueva ley fundamental. Pues bien, eso era lo que quería abordar en esta cápsula número 154. Desde aquí que les envío la panorámica desde